y ha sido un problema también en Asia y en países en desarrollo, donde la ATG o la inmunosupresión es más costosa que hacer un trasplante, principalmente por los costos los costos de mano de obra son más bajos. Entonces, los trasplantes que son muy intensivos en mano de obra. No me gusta hacer recomendaciones basadas en aspectos, factores económicos. Como mencionaba en la mañana, creo que existe la posibilidad de una colaboración con los centros mexicanos para ver la intervención temprana con el tratamiento oral. Y yo creo, me gustaría ver que eso llegue a ocurrir porque la ciclosporina pudiera ser y el trombopac pudiera ser muy efectivo, pero el trombopac es muy costoso y es una molécula fácil de sintetizar, igual que la ciclosporina. En algún punto pueden llegar a ser muy baratos. Quizá ya lo estén haciendo en India y lo están vendiendo por centavos, seguramente, si pudiera compartir su cinismo sobre todo este campo. Pero yo creo que si se tiene un problema práctico, es ese. Y si un haplotrasplante es más barato, pues lo es. Y uno de los problemas que tengo, y quizá este es mi propio prejuicio con el trasplante, es que es un poquito como una cirugía. Cuando funciona, fabuloso, el paciente sale, pero cuando no funciona, el paciente muere. Y no tenemos que pensar en ese 20-30% de los pacientes, donde quizá la tasa de mortandad realista esa es en trasplantes haploidénticos. Siempre hay balances, pero teóricamente, o basándonos en nuestros datos y los datos de otros, digamos que el estudio ha confirmado lo que hemos hecho en el INH y la combinación de el trombopac y ciclosporina produce una sobrevida a 5 años. Entonces le decimos a los pacientes, hay un desarrollo técnico gratuito, un tratamiento que le da una probabilidad de más de 90% de seguir vivo en 5 años, o le puedo hacer un haplotrasplante que es bien rapidito, lo vamos a curar, o puede ser que se muera. Y no lo tengo que hacer, ya no tengo que tratar con usted si usted se muere. Entonces, obviamente, el paciente a lo mejor ese 5%, 2%, 3% lo acepto, aunque yo creo que los pacientes no quedan conformes con ninguna probabilidad de muerte. Si es 30%, porque es una de 3 probabilidades de que no sobreviva este procedimiento, o voy a quedar muy mal. Entonces, yo entiendo el ímpetu para irnos al trasplante y obviamente en ciertos casos individuales, particularmente al entender mejor los factores de riesgo, fabuloso, pero yo creo que tenemos que pensar en cuáles son las mejores opciones en tratamiento y creo que tenemos que pensar, desde mi punto de vista, esta es mi perspectiva, en darles tratamientos a los pacientes en países donde se puedan pagar más rápido y más barato. En los lugares donde no se puedan pagar, hacérselos llegar más rápido y más barato. Les menciono, por ejemplo, que no se ha aprobado de nuevo el alantusimab con el trombopac. Y no tuvimos mucha suerte cuando hicimos ese estudio, pero como mencionaba David, un estudio, no sé qué será, son 13 pacientes, solo 3 responden, me doy por vencido. Pero eso pasa todo el tiempo, se tratan cantidades limitadas de pacientes, se obtiene un buen resultado, se publica y luego no se reproduce, o puede ser que el resultado que obtenemos es terrible y nunca lo publicamos y nadie se entera. El alantusimab es gratuito de la compañía por distintos motivos y eso es algo que eventualmente va a estar fuera de patente. Entonces, ¿qué tal una combinación de alantusimab y el trombopac? Esto pudiera probarse en países donde la ATG es demasiado caro. Ya te di una idea el doctor David. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias. Es una pregunta para el doctor Neil Young. Dentro de sus análisis de microscopía confocal, ¿han hecho ustedes algún análisis relacionado en forma basal en pacientes con anemia plástica y post-tratamiento, con alguno de los tratamientos que hayan hecho ustedes? ¿Han hecho un análisis de la expresión de las células estromales con los receptores de peroxisoma y la correlación con el sistema inmune dentro del microambiente de la médula ósea? Es una pregunta excelente y la respuesta sencilla es que no. Las imágenes confocales que les mostré son para mostrarles que se pueden hacer imágenes confocales de ratón y humano, pero yo creo que llegar a ese nivel de detalle de la información en estromas no lo hemos hecho nunca y a mí me preocuparía simplemente la capacidad de ser cuantitativos. Si vemos los anticuerpos que bien penetran, las imágenes confocales son bellas, son hermosas.
imágenes, pero es un enfoque de célula única que yo sé que es nuevo para mucha gente y parece ser algo que está muy lejano de la clínica, pero en realidad no es así. Y, por ejemplo, poder ver las células inmunológicas individuales y las células hematopoyéticas individuales en un paciente con SMD, los ejemplos que hablaba sobre las bases inmunes de citopenias, esto es una oportunidad en un paciente con bajo riesgo de SMD si hay células activas, ver qué están haciendo las células madre. Entonces, ese enfoque, más que la imagenología, es lo que puede darnos cierta perspectiva en términos de cómo está el sistema inmune en estas enfermedades, lo cual sigue siendo algo difícil de estudiar, pero es un buen camino a seguir. De acuerdo a lo que nos está presentando, uno como hematólogo, cuando uno ve pacientes con citopenias aisladas, moderadas, no es muy dado a hacer demasiado estudio. Lo personal, yo estudio general, hago una ecografía, busco el vaso, el hígado, no necesariamente hago una médula ósea. De acuerdo a esta perspectiva, ¿usted sí cree que vale la pena ahondar más, o sea, hacer un estudio un poquito más profundo de estos pacientes o vigilarlos con más, a lo mejor con más rigor antes de tomar una decisión de ir a la médula ósea y hacer citogenética o marcadores moleculares? Sí, generalmente estos pacientes son vigilados. En nuestro medio y en el mundo occidental, las principales causas de citopenias van a ser nutricionales, enfermedades hepáticas asociadas al alcoholismo, hiperesplenismo y enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes. Entonces, hacemos el seguimiento de los casos y la evolución de ellos va a ser también importante, o sea, qué tanto va reduciéndose las cuentas de hemoglobina o de plaquetas como para hacer ya un estudio más intenso posteriormente. Entonces, lo que está establecido es vigilancia y en la primera evaluación general podemos identificar problemas, por ejemplo, de hipotiroidismo, deficiencias nutricionales, lo que es lo general. Si el paciente no cubre estos criterios, hacemos la vigilancia. Si persiste la citopenia o se empeora, pues entonces sí ya estaría indicado hacer el abordaje de médula ósea y todo lo demás, sobre todo para descartar malignidades ocultas. La revisión de la sangre periférica, muy importante por la cuestión de los linfocitos grandes granulares, que nosotros en los últimos años los hemos estado buscando y hemos estado encontrando esta patología en pacientes con citopenias. Entonces, creo que sería el abordaje o el manejo adecuado de estos casos. ¿Algún comentario, doctor? Any comment about this? Sí, nosotros no pagamos por esto, sino que los contribuyentes son los que pagan. Entonces, cuando los pacientes llegan con nosotros, les hacemos de todo. Y muchas veces encontramos una pequeña clona. Y para responder a la pregunta, yo no sé qué hacer con esa información en ese caso y tiende a preocuparme, pero preocupa al paciente mucho más. Le dice uno, es posible que a lo mejor tenga una probabilidad de que tenga SMD. De inmediato se meten a internet, asumen que van a tener leucemia en un año y empiezan a sentirse muy tristes. Entonces, yo no sé qué tanto beneficia a los pacientes las pruebas cuando no se cambia el tratamiento, que creo que esa es la pregunta. Yo estoy de acuerdo, hay que excluir todas las cosas médicas comunes que no se nos ocurren. Y algunas de las cosas raras que pudieran ocurrir, como deficiencias de cobre, no estoy convencido de momento del valor de hacer investigaciones clonales a profundidad. Habiéndolo dicho, sí se están haciendo. Hay clínicas de chip en todo Estados Unidos. Nosotros vamos a tener nuestra propia clínica de chip donde vamos a estar estudiando, entre comillas, a los pacientes, pero creo que habrá cierto beneficio para nuestro entendimiento. Pero yo no quiero ir a una clínica chip. No quiero que un médico de Harvard o Hopkins me esté dando seguimiento cada año con una médula ósea para ver si hay si una clona me va a dar leucemia dentro de 10 años, porque ahora voy a tener que estar pensando en la leucemia. Y, por cierto, esta cuestión del chip, yo creo que no cayeron ustedes en la trampa, pero si ven esos documentos que se publicaron en el New England Journal y se fijan en el lenguaje que se utilizó, el riesgo de que 0.5 a 1%, ese riesgo con chip, ¿es para qué? Y yo pienso que si pudiéramos preguntarles a todos aquí en el público, dirán 0.5 a 1% de riesgo de leucemia o de SMD, y eso no es cierto, es un riesgo de una malignidad inmunológica. Y si ven los suplementos, ¿quién lee los suplementos?
Pero si vemos los suplementos, los problemas que tuvieron esos pacientes, no pacientes, sino supuestamente gente saludable, era mieloma, era MGAS, era un linfoma, era un SMD post-quimioterapia. Hubo muy pocas instancias de leucemia o SMD en estas poblaciones de miles de personas que se analizaron. Entonces, como yo escribí en esa perspectiva, yo no